El día de hoy en AgroLíderes entrevistamos a Federico Zerboni, productor de la zona de San Antonio de Areco, quien nos va a hablar del cultivo de arveja, de la incorporación de la arveja, tanto blanca como amarilla, en la rotación de cultivos de invierno, la importancia para la sustentabilidad del sistema de las características en pos de la mejora de la estructura del suelo que ve que hace la incorporación de ese cultivo y por qué es importante la diversificación cuando uno tiene un esquema planteado mitad de la agricultura sobre campo propio, mitad sobre campo alquilado. Pasamos a escucharlo a Federico sobre el tema de arveja y la incorporación en la campaña fina. Federico, estamos parados en la producción de arveja que tenés en tu establecimiento. ¿Qué nos podés contar acerca del cultivo y de tu visión con respecto a este cultivo? Bueno, arveja ya venimos sembrando hace unos 7-8 años acá. Es un cultivo que nos encanta para el cultivo de invierno. Digamos que no es muy distinto a una soja de invierno. Se siembra siempre en fecha patria, 9 de julio, más o menos una fecha óptima como para ir sembrando arveja en esta zona. Y se está cosechando después de la colza, más o menos para el 20 de noviembre. Hay otras variedades más cortas. Acá sembramos, hay dos tipos de arveja, la arveja verde y la arveja amarilla. Argentina es más consumidor de arveja verde y Brasil también, pero el mercado mundial es la arveja amarilla porque es el gran consumo, el gran productor que es Canadá de arveja, produce amarilla. La amarilla también se llama arveja proteica porque tiene más proteína que la verde, es una arveja un poco más grande. Y en Europa se usa mucho de arveja también porque al no tener soja, la proteína de los cerdos la sacan de la arveja. Además que tiene muy buen porcentaje de proteína. Acá también mucha gente está usando para el planteo de feedlots la arveja. ¿Por qué? Porque no hay que desactivar la arveja como la soja, entonces uno no tiene que mandar la soja, desactivarla, sacar el aceite, sino directamente se la tiene en el campo, se la muele y es una excelente fuente tanto de proteína como también tiene muchos energía. Entonces hasta le bajan un poco el maíz por la energía que provee la arveja en la dieta de los feedlots y las cabañas. Es un cultivo muy interesante porque, como te dije antes, hay que tener cuidado. Lo que no le gusta a la arveja es el encharcamiento. Entonces uno tiene que tratar de buscar lotes que tengan un poquito pendiente para que de agua cuando llueve mucho no se quede. Hay que protegerle mucho el tema de pulgón, infloración y enfermedades foliares que se pasan cualquier estrovirulina o cualquier mezcla de fungicidas. Acá somos la arveja y está discusión muchas veces de cultivo de cobertura de vicia. Bueno, esto cumple la función de la vicia también. Es una leguminosa, fija en nitrógeno, tiene unas raíces superficiales espectaculares, deja el suelo con una densidad aparente muy interesante, muy baja. Es decir, cuanto menor la densidad aparente, mejor la estructura del suelo, entonces baja la densidad aparente del suelo. A veces sembramos lotes de arveja y lotes de maíz tardíos. La siembra es totalmente distinta porque esto parece un suelo casi disqueado. Cuando vos sembrás un maíz sobre un maíz tardío, ahí sería maíz de segunda, pues sobre un cultivo de arveja. Y al lado sembrás un maíz tardío, la dureza del suelo es totalmente distinta porque esto tiene raíces vivas hasta 15-20 días antes de la siembra de maíz. En cambio, un maíz tardío con el barbecho, lo mantenés 3-4 meses sin cultivo verde arriba, sin raíces que descompriman el suelo, y si llueve mucho eso se compacta. Entonces, la infiltración de agua que tenés y lo que es el suelo, al suelo le encanta que se una arveja arriba. Entonces, bueno, esto en vez de un cultivo de vicia, prefiero hacer un cultivo de arveja, que lo cosechamos, sino una renta, y el consumo de agua es similar. Y con respecto al trigo consume 100 milímetros menos de agua la arveja que el trigo, entonces para un cultivo de segunda es muy interesante. Y tenemos variedad de arveja verde cortas que se levantan la primera semana de noviembre, si hacemos soja después de arveja, porque el potencial de la soja ahí, sembrada en noviembre, es una soja de primera. En cambio, si va maíz, como las siembras acá se hacen más cerca del 10 de diciembre, no nos importa, hasta mejor que tenga cobertura un poco más adelante. Entonces usamos arvejas amarillas o variedades más largas como la Viper, que es esta, que es una variedad muy tradicional. Hay otras variedades en la zona que se usan, algunas tienen zarcillos, otras no. Los zarcillos son estas manitos que ves así,
que son fundamentales. ¿Por qué? Porque esto cuando se seca, la planta, si tiene zarcillos, queda toda unida, queda una masa, entonces no se cae. Las variedades que no tienen zarcillo y llueve muchas veces, se aplastan al suelo y queda un montón de arvejas sin poder cosechar, o se le ponen unos fierritos a la plataforma para que ir levantando la arveja, pero se complica un montón el tema de la cosecha. Y nosotros no tuvimos buenas experiencias, años llovedores, con arvejas sin zarcillo. Así que es importante que tengan zarcillo desde mi punto de vista. Hay una cosa muy interesante acá, esto es consumo humano, es una soja para consumo humano. Nosotros acá vamos a tener la productividad de arveja, como dijimos la soja, si te va bien puedes sacar hasta 4.000 kilos de arveja, 3.000 se logran fácil, 3.500. Si llueve mucho y se encharca, ya es a 2.000, como todo cultivo, digamos, que va bajando en función de las condiciones ambientales que tenga el lote. Pero 3.000 kilos en 100 hectáreas son 300 toneladas para consumo humano. En este país hay 50% de pobreza. Y tenemos acá la capacidad productiva de estos campos que están, un cultivo que encaja en un planteo de un barbecho, un cultivo de cobertura, porque va un maíz atrás, ¿sí? Prácticamente regalado, porque lo tenés en el medio de una soja y un maíz tardío, puedes encajar este cultivo. Sirve para consumo humano, para consumo también, como dije antes, feedlot, pero a mí me impresiona eso, el hecho de el problema es más filosófico lo mío, ¿no? Pero es interesante ver cómo nos falta una buena organización, también como sector, ¿no? Porque decir, la arveja esta, nosotros la ponemos, la cosechamos seca, pero la dejás en remojo, la pones en el sartén y es riquísima. ¿Qué cuidados requiere un cultivo diferencial, ¿no? Con respecto a los cultivos que van para consumo animal de los que van para un consumo humano? Tenés limitantes de algún tipo de agroquímico, de una carencia, especialmente en el secado, que tendrías que tener, pero hoy todas estas arvejas tienen todos controles, porque si vos, el que te compra la arveja, lo que no se puede usar es paraquat como desecante, porque está prohibido. Y tenés control de paraquat en las muestras cuando uno vende la arveja para consumo humano. Así que lo que tenés que tener cuidado justamente es con eso, y desde ese punto de vista es lo que tenemos que cuidar, pero no hay diferencia el manejo ese en principio. Pero bueno, dejo de inquietud, ¿no? Arveja en un momento que el suelo está disponible, que prácticamente es un barbecho que no se usa, digamos que está en barbecho, y podemos producir ese volumen de alimentos. Bueno, es para reflexionar, me parece. ¿Cómo fue la decisión de incorporar arveja dentro de tu planteo productivo, sí, y qué preponderancia tiene dentro de la rotación de los cultivos? También es un poco, no es el cultivo principal, ¿no? Nosotros no competimos con el trigo, porque nosotros acá los trigos hacemos prácticamente todo sobre el cultivo de soja de primera. Entonces, la arveja hacemos el lote que viene de trigo-soja, que van a maíz, entonces el elemento es muy bueno. Preferimos hacer una arveja y un maíz tardío, y no hacer un cultivo de maíz temprano. La diferencia que tenemos nosotros en rendimiento de maíz tardío y temprano son muy parejas acá, potenciales, digamos, nos cuesta mucho explorar los maíces tempranos, potenciales de arriba de 11.000 kilos, 11.500 kilos, que los potenciales sabemos que tengan 13, 14, como es más al oeste, que están acá. Yo creo que acá es un problema de temperatura, digamos, de ambiental y evapotranspiración con este tipo de suelos, que nos limita un poco los maíces a esos rendimientos, y son rendimientos muy fáciles de llegar con un maíz de segunda sobre una arveja o un maíz tardío. Entonces, históricamente no tenemos tanta diferencia entre esos dos cultivos de maíz, y bueno, y la arveja, hay momentos que el margen es muy bueno, hay años y años que no, se puede hacer con contrato o no. La arveja no es un cultivo que tenga que salir a quemarlo de golpe, porque a veces de precio es malo, porque si hay mucha arveja en el mercado, está un poco atomizada la compra. ¿Por qué? Porque se desconoce muchas veces los usos que puede tener por otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de feedlots y el tema de consumo animal, ¿no? En Argentina, porque en Europa, como te dije antes, la arveja amarilla es la fuente proteica más importante que tienen, ¿no? Y en la India, en todos esos lugares, es un alimento muy codiciado, como compite con el garbanzo un poco la arveja amarilla, ¿no? En el consumo, en el precio, en el consumo directo humano. Pero bueno, como te dije antes, es un cultivo interesante, no es para hacer también
es parecido a un tema de colza, tenés que tener una máquina disponible, porque también esto está cosechar está muy lindo, empieza a llover, se aplasta, si es como te dije antes, sin cercillos, perdiste la mitad, y si tienes cercillos igual muchas veces perdés parte de la producción, pero deja de ganar, digamos, porque los costos siempre se cubren, obviamente, y casi siempre si te manejas bien. Pero hay años que tienen muy interesante valor, como creemos que va a ser este año, porque se perdió gran parte de la producción de Canadá por la sequía y el calor. Entonces, ya están diciendo que este va a ser un año que la arveja va a tener un precio muy bueno. Se llegó a vender la arveja a 400, 500 dólares la tonelada, que si te da 3.000, 3.500 kilos, y además un maíz atrás, te mejora un montón el margen. Para cobertura de suelo es mucho más lindo que, como te dije, un maíz tardío o esto y lo otro. Hubo años muy secos que también sacó agua, y si el año viene extremadamente seco, el cultivo de segundo también sufre. Eso también es así, porque bueno, como decimos, nuestro tanque está medio vacío, porque si no hay reposición de agua, el cultivo tardío a veces lo sufre, pero por lo general no tenemos ese problema y tenemos rendimientos interesantes, y nos ayuda a intensificar nuestra rotación con cultivos que no compiten con el trigo, que van en un momento en un lugar que es un barbecho largo, digamos. Nosotros entre la soja primera y el maíz, como dijimos, bueno, hacemos a veces colza, hacemos arveja o hacemos cultivo de servicios de raigras para guardarnos el destete, digamos, de que tenemos acá la producción de la parte ganadera del campo. Y eso nos hace, estiramos la venta del ternero ahora agosto, que cuando quemamos raigrases, o septiembre. Y en vez de vender un ternero de 200 kilos, vendemos 270 kilos, 275, o los terminamos después en un corral. Pero digamos, tratamos de usar esos espacios, esos barbechos, con cultivos vivos, que son cultivos de servicios, pero también que tengan renta. Exactamente, incorporás uso de tierra, digamos, con este tipo de cultivos, mejorás tu uso de la tierra. Sí, digamos, preferimos nosotros acá como estrategia empresarial, en vez de salir a querer hacer más superficie fuera del establecimiento y compitiendo con un alquiler que es de vuelta, muy agresivo. Tenemos los valores de los alquileres, los rendimentos diferentes son muy altos, entonces preferimos intensificar lo que ya tenemos, como poner un doble piso de campo, y no salir a pelearnos por más superficie con los pools o con un mercado que es muy agresivo y que no nos gusta hacer eso por un tema de manejo, de que nosotros el suelo manejamos como un sistema y la fertilización lo manejamos con tiempo. A mí no me gusta si le queda un campo un año y después soltarlo, las malezas, el control de fertilidad y todo lo otro. Para mí no sirve eso. Entonces, o trabajo un sistema por un periodo de 5, 7, 10 años, o no me interesa agarrar un campo nuevo para trabajar por la residualidad que tenemos digamos, de todo lo que es la fertilidad del suelo, y también un poco el manejo de malezas resistentes que tenés, que todo lo otro, que hoy no va más. Para mí, de mi modo de ver, sería buscar un campo un año y soltarlo, y otro año otro campo. No, manejás un sistema bien manejado un periodo de tiempo más largo, o a mí no me interesa meterme en ese juego. Entonces dije, bueno, pongamos un otro piso del campo, hagamos más cultivos de invierno. La limitante que tiene esto es que se cosechan todos de mediados de noviembre a mediados de diciembre, y ahí se complica un poco el manejo, porque hay mucho para sembrar y cosechar, ¿no? Pero bueno, si uno se organiza, se puede hacer, y estamos contentos, y es un cultivo que como dijimos cuando vino para quedarse, y creo que es un cultivo que Argentina debería aprovecharlo mucho más, por el potencial que tiene. Yo creo que Argentina produce no sé cuánto produce arveja, pero muy poco. Y no te digo que produzca como el volumen de soja, ¿no? Pero llegar a 5 o 6 millones de toneladas de arveja deberíamos llegar de un producto para consumo humano. Repito eso de vuelta porque a mí eso es un tema que siempre me pasó tener arveja verde en bolsones y no tenía que vendérsela, y vendérsela a criadero de cerdos. Si estos consumos, se lo comen los chanchos para después transformarlo en carne, proteína, pero todo ese proceso que a veces es un poco incongruente, ¿no? Un tema de arveja que uno puede ver es la semilla tiene que ser de calidad. ¿Por qué? Porque la arveja segrega genéticamente
una segregación y da una planta, en vez de flor blanca como tiene esta, una flor rosa, una planta un poquito más alta, y el grano es negro, negrito, con unos puntitos amarillos. El huevo de tero. Que es parecido a un huevo de tero. Un huevo de tero que es negrito, con puntitas amarillas. Entonces, cuando uno ve una lata de arveja y ve un grano, parece un grano podrido, que lo saca y no lo come, bueno, también que no lo coma, pero es el mismo grano, no tiene nada de podrido, nada mal, es una segregación que tiene la arveja. Entonces, cuando uno hace contratos o para vender a la gente para consumo humano, tiene que tener semilla libre de huevo de tero, porque hay una tolerancia en recibir. Si uno lo usa para consumo animal, no importa, porque además rinde más el huevo de tero, porque es planta más grande, más alta, grano más grande, así que hasta podría sembrar huevo de tero si es para consumo animal. Después puedo mostrar una plantita de huevo de tero, que ahí veo una. Bueno, pero tiene ese problema de semilla, y tener mucho cuidado que se compre semilla, porque después el costo de una colorimétrica que saque el huevo de tero son más o menos 70 dólares por tonelada. Es importante para el precio que tiene y además nunca saca todo, siempre queda un poco huevo de tero. Y es muy importante para la semilla también, que sea libre de huevo de tero. Y bueno, es muy interesante tanto la verde como la amarilla. La amarilla es un poquito más larga que la verde, pero son dos cultivos que creo van a tener mucho futuro en el país. ¿Qué proporción haces de verde y amarilla vos dentro de tu planteo? Depende de los años. Ahora los contratos y los precios fueron buenos nosotros de verde, estamos haciendo verde. En su momento hicimos amarilla también con contrato. Nosotros no le damos arveja a la parte ganadera, digamos, no tenemos la cabaña o el feedlot. En ese caso convendría ser ya amarilla, porque tiene más proteína y rinde más, y es semilla un poco más grande. Importante el costo de la semilla, porque el peso de mil de la arveja de la verde son 220 gramos, pero la amarilla son más de 300 gramos. Y uno tiene que dar una población de más o menos 800.000 plantas por hectárea, entonces a veces tiene que sembrar hasta 300 kilos por hectárea. Entonces es un costo muy alto que tiene incidencia de la semilla en el manejo. Y ahora están viniendo de Francia unas variedades más primaverales que se siembran antes, se siembran en mayo, con rendimientos, que estuvimos viendo ensayos, de hasta 6.000 kilos por hectárea. Pero eso está en experimentación. Bueno, trajeron semilla, medio que trajeron la semilla de ese semillero, le cayó piedra y perdió toda la producción que había hecho, entonces tuve que empezar de vuelta, pero están en el mercado entrando una genética europea con arvejas que hasta se cosechan antes y mejor para hacer una soja atrás, porque se cosechan, son un poco más, la cosecha es antes que estas arvejas invernales. Las sillas que se llaman antes son primaverales porque bueno, se cosechan en primavera, pero no sé si será así, pero bueno, yo fui a ver ensayos de semilleros que están en Chacabuco con esa tecnología, así que sería mucho mejor todavía porque aumentan más y ya estás hablando de volumen de producción de 5 o 6 toneladas por hectárea, que es muy bueno, ¿no? En resumen, la arveja lo que te aporta en el sistema es estabilizado, vino para quedarse, ¿sí? Y la estabilidad del sistema y lo que aporta también la arveja, tanto como la colza, en algún punto te alejan de la decisión de coyuntura. Sí, bueno, uno a veces no puede hacer todo el cultivo para ganar en todos, ¿no? Es decir, a veces ganas en unos, ganas más en otros, lo importante es el promedio acá nos da bien a nosotros, en el sistema que manejamos y cómo lo vamos viendo. Entonces, no es el único cultivo que haré en invierno, hay años que la vendés y es barata la abeja, no tienes a quién vendérsela, eso también pasó, de valer 140, 150 la tonelada, que eso es muy malo, y hubo años de 450 dólares, que fueron años con los márgenes impresionantes, con casi 4.000 kilos de arveja con esos precios, y además un maíz tardío que anduvo muy bien también. Entonces, son cultivos para hacer y tenerlos. Son buenos, son malos, pero como cultivo de servicios también, entre hacer yo una arveja y una vicia, a mí me gusta más esto. Me gusta más esto, se cosecha, el manejo es similar. Y sí tiene un problema de rotación de arveja, que uno tiene el óptimo serían 4 o 5 años no volver por enfermedades que tiene cardiovasculares de arveja en la rotación. Entonces tiene que tratar uno de no volver a hacer arveja sobre arveja. Yo acá a veces cuando queremos hacer a los 3 años, en vez de hacer arveja hacemos colza, y después hacemos arveja, entonces tenemos un periodo de 6 años en la rotación de la arveja el otro. O si el otro tiene una loma muy linda y tiene una parte muy plana y sueña niña, y si ahí no vas a arveja porque la vas a perder, entonces hacemos la loma y nos hacemos el bajo. Bueno, ya la vamos conociendo, le vamos buscando la vuelta, pero bueno, es un
cultivo que creo que Argentina debería aprovechar mucho más. Escuchamos la importancia de la incorporación de la arveja como un cultivo más de la rotación de invierno, las características particulares de los zarcillos, esas características que hace que no se planche tanto si llega a llover y qué ventaja competitiva se le ve y comparativa a la incorporación de este cultivo con respecto a cultivos de cobertura como el de la vicia. Nos quedó claro que la arveja llegó para quedarse dentro del sistema de producción de rotación de invierno de Zerboni y por qué es importante mantenerla dentro del esquema productivo en cuanto al uso de la tierra y lograr un buen colchón de siembra para los cultivos posteriores a esta. Es todo por hoy. Nos despedimos desde AgroLíderes hasta la edición de la próxima semana, donde estaremos visitando otro rincón del país con otros referentes de la producción argentina. Muchas gracias.